Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, número 538. ¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración? A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor. Del Catecismo de la Iglesia Católica. David y la oración del Rey. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde, también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. David es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a Él. Resumen. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David y de los profetas.